Hola a todos, bienvenidos una vez más a Oftalmoverso, un podcast de médicos para médicos y no médicos también. Continuamos con este episodio que se llama Conversando con la experiencia, parte 2, y en esta oportunidad de verdad que muy gratamente complacida por tener a un rockstar de la oftalmología y de la retina y de la historia de la oftalmología y de la medicina en Venezuela, como es el doctor Rafael Cortés, mi profesor y bueno, de verdad que mi ídolo, aunque no se lo digo todos los días, para mí de verdad que usted esté aquí con nosotras es un honor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Casi no lo creemos. Totalmente, es un honor, Doc. Bueno, primero para que nos conozca a nosotros, este proyecto se llama Oftalmoverso. La idea es justamente llegar a pacientes, pero sobre todo a la comunidad médica. Puede ser oftalmólogo o no, pero bueno, es un mundo muy grande, ¿no? Por aquí yo soy Andrea Díaz, estoy en la parte de retina clínica, haciendo fellow actualmente en Barquisimeto. Y yo soy Grecia Bedoya, me dedico a segmento anterior acá en Caracas, en el Hospital Pérez Carreño. Y como comentaba Andrea, pues esta es una conversación que queremos que sea muy relajada, muy jovial, porque queremos que llegue a las personas jóvenes, que los vemos Gracias por lo joven. y aspiramos. Involucrado. Claro que están involucrados, a las personas que soñamos algún día llegar a ser como ustedes. Doctor, ¿qué se siente estar en un podcast? Bueno, es una grata experiencia, especialmente con una compañía tan agradable como ustedes. Lo único que no estoy de acuerdo es que por la historia larga de la retina, yo lo he leído por los libros también, ¿no? Después me incorporé tiempo después que ya esto estaba en cierto estado. Es así. Doctor, hablando un poquito de eso, tantas preguntas que queremos hacerle. A ver, primero, ¿cómo elige usted oftalmología? Bueno, yo me imagino que a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Uno, cuando está en cierta fase de los estudios médicos, uno no está totalmente definido, ¿no? Mi papá tenía amigos oftalmólogos y siempre admiraba lo que era el trabajo, que pienso que era un trabajo delicado. Y a mí me gustaban estas cosas, las cosas que requieren cierta habilidad sobre todo con cosas pequeñas. Por ejemplo, yo cuento una anécdota que en una oportunidad una tía me regaló una camisa que me encantaba. Me monté en un taxi y se rompió atrás con el asiento que tenía. Y entonces mi tía me dijo, bueno, pues se lo llevé porque ella tiene una vecina experta en surcir y reparar. Y yo en esa oportunidad entregamos la camisa, pasaron los días, ella no lo logró hacer en los días que yo esperaba. Y le dije, dame mi camisa. Entonces yo mismo me encargué de repararla, ¿no? Y lo interesante es que la vecina, la señora, nunca creyó que yo lo había hecho. Y descubrió esa pasión por reparar cosas. Siempre me gustó con estos trabajos delicados y cuando estudiaba medicina me llamaba la atención, por ejemplo, cirugía de mano, esas cosas que pensaban que... Sí, la microcirugía, ¿no? La microcirugía. Y cuando hice el internado, que estuve, antes de hacer el internado, trabajé en Puerto Cabello y vi un oftalmólogo trabajar y me fui inclinando. Y terminé en esto cuando en el internado definitivamente, en el internado que yo hice un internado en el Pérez Carreño, por cierto. Ah, qué bien. En esa época a uno le daban 2 meses que uno escogía un área que le gustara. Y definitivamente me llamaba la atención la oftalmología, sobre todo la parte fotográfica, los equipos, me encantaba leer un manual de los equipos. El doctor es un fotógrafo innato. Apasionado. Sí. Toma unas fotografías maravillosas. Entonces en ese internado, bueno, estaba el doctor González Sirí. Ok. Lo admiré mucho y lo respeto muchísimo su memoria. Y entonces realmente tuvimos una empatía y me encantaban las cosas. Por ejemplo, llegamos y encontramos que la proyección que tenía en aquel momento el proyector era como muy pobre. Hice el comentario y resulta que el servicio tenía unos fondos y me comisionaron. Entonces compré un proyector de estos, con un carrusel y una pantalla. Lo el próximo seminario llegó aquello. Sí, y realmente... ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Sí, él me ofreció que hiciera la oftalmología allá y estuve en eso, pero después finalmente, por razones de que no había beca en ese momento, lo hice en el universitario. Ok. Pero nunca me he arrepentido de lo que seleccioné y más bien se lo recomiendo a los oftalmólogos. Es una necesidad en el país. Totalmente, a todos los estudiantes de medicina, ¿no? Eso lo conversamos siempre. Sí, definitivamente. Y ahora otra pregunta, Doc, ¿cómo va hacia el área de retina? Hacia el área de retina. Bueno, cuando estaba haciendo la residencia, que la hice en el universitario, perdón,
resulta que ahí estaba el doctor Petronio Pupio, y en esa época no se hacía la vitrectomía. La primera vitrectomía en el mundo, ¿usted recuerda cuándo se hizo? Tal No. como está. Fue en abril del año 70. En el 70, sí. Sí, el doctor Robert Mackemer, que estaba en la Universidad de Miami, Sí. fueron los primeros que diseñaron una técnica de vitrectomía a cielo cerrado con instrumentos de microcirugía, entre comillas, ¿no? Y básicamente, entonces, eso en esas rotaciones, yo decidí, después que hice la rotación del Pérez Carreño, que quería hacer mi oftalmología, y terminé haciendo la oftalmología, como dije, en el universitario. Y nunca me he arrepentido de ello, todo lo contrario, siempre muy contento de Qué ello. maravilloso. Sí. Y durante la residencia, también cuando le daban esos 2 meses, yo me fui a Houston. Había un doctor Richard Ruiz que estaba en la Universidad de Houston. Recuerdo Charlie García, que trabajaba en la parte de electrofisiología. Hice mi rotación allá y quedé maravillado. Te pueden imaginar cómo era la vitrectomía, porque la primera vitrectomía se hizo en abril del 70. Estamos hablando que en el año 75, que estaba yo allá en Houston viendo lo que estaban haciendo. Y de ahí entonces seguí con esa insistencia en hacer retina. Apliqué al Bascom Palmer. Antes teníamos la oportunidad, cuando venía un invitado, que es algo que tiene la ventaja sobre la presencia online, como se hace hoy en día la mayoría de las veces, porque uno se relaciona con otros profesionales, con profesores, etcétera. Y en esa oportunidad conocí a un doctor Isidoro Sauerman, que él venía de Argentina, pero estaba en Israel, en la Universidad de Hadassah. Él me ofreció que me fuera a Israel. Yo tenía unos bigotes en esa época. Vamos a tener que conseguir una foto para ubicarla y ponerla. La esposa del doctor Cordero Moreno me dijo, ¿usted qué piensa de irse a Israel? Con esa cara de árabe, y en ese momento había muchos conflictos. Yo no le recomiendo que vaya allá a esa zona bélica en este momento. Total que después que estuve en Houston, pasé por Miami, había escrito para una entrevista y finalmente me tuve la buena noticia que me habían aceptado para hacer el entrenamiento en Miami un par de años. Y bueno, y eso ha sido a lo que he dedicado mi vida, a la parte de asistencia. 2 años de entrenamiento y decide regresar a Venezuela. Sí, había en ese momento, como había poca gente en retina, me ofrecieron, inclusive en España, y en el mismo Estados Unidos tuve 3 oportunidades, pero yo siempre he pensado que mi sitio, y sigo pensando, es aquí en Venezuela. Wow, maravilloso. Y no me arrepiento, ha sido una grata Qué experiencia. fortuna que se haya quedado aquí. Sino de verdad que para sí. nosotros. No, y Para el los doctor pacientes. es muy querido, muy querido. Ahorita lo pude presenciar cuando fuimos Internacionalmente. con Palmer. O sea, todos lo saludaban con aquel cariño y muy reconocido, y de verdad que se siente bonito. Doc, y una pregunta. ¿Qué edad tenía usted más o menos cuando pasó Bueno, todo ya, esto? ya vamos a entrar en problemas. Necesitamos Ahorita saber. hace poco. Necesitamos saber qué tan Yo me fui cerca. para Miami cuando tenía 29 años, Ah. regresé de 31 años. Sí, Joven, como le dije, pues 31. terminé la Estaba oftalmología. súper joven. Sí. La verdad, súper joven, sí. Sí. Sí, antes de irme a Miami me acerqué con el doctor Ibrahim González Urbaneja, retinólogo, él se había entrenado en Inglaterra, y estuve un año expuesto a sus conocimientos, y de verdad que fue también una grata experiencia, y tengo gratos recuerdos de él, y le agradezco eternamente todo el apoyo que me dio en la parte de instrucción en lo que se refiere al área de retina. Claro, un acompañamiento. Creo yo Sí. que eso lo hemos conversado anteriormente, el hecho de tener a alguien, un mentor, alguien que te acompañe, Sí. que esté para ti disponible, eso es definitivamente maravilloso. Ahora también nos hemos preguntado, doctor, ¿qué tal la experiencia de regresar a Venezuela y la primera cirugía solo, sin ese mentor, sin ese acompañamiento? Bueno, yo diría que bien grato, porque en ese momento, claro, al principio había cierta limitación de instrumentos, pero que se resolvió relativamente rápido. Yo creo que a veces yo oigo que se quejan de que en los hospitales no hay instrumentos y tales cosas. Yo siempre pregunto qué han hecho ustedes para conseguirlo, porque no solamente esperar claro. que lo traigan, sino hacer... Totalmente. De todo. Claro. Y eso en el universitario fue grato, porque comenzando lo que había el área de examen de retina, hablé con el ingeniero del hospital, nos pintaron Claro. el área. Venían a veces los residentes a rotar en retina y pasaban un mes, 2 meses, y una residente me preguntó, ¿qué quiere usted, doctor, que le regalemos? Y yo dije, un espejo para el área de la proyección en la consulta. Y realmente se consiguieron instrumentos en esa forma. Claro, ese. Sí, había, bueno, un ecógrafo, un aparato de rayos láser. Había el equipo de vitrectomía, que fue uno de los equipos iniciales que se produjo en el área del doctor Mackemer, que era el VIS-10, Vitreous Infusion Suction Cutter, en donde la persona, cuando uno estaba en cirugía,
el ayudante era quien hacía la aspiración con una inyectadora. Imagínense. Y Escuchen entonces, esta parte. sí, textualmente, entonces me aspire, no aspire, aspira más. Y el ayudante tenía que estar viendo también a través de un visor binocular. Claro, al principio, la Definitivo. cirugía de vitrectomía en sus inicios, en Exactamente. proporción a lo que es hoy en día. De hecho, decirle eso de repente a una persona, a un estudiante, es que es una cosa impensable. Sí. Aspirar con un inyector, impensable. Pero El tenía vidrio. que estar muy involucrado con la cirugía. Claro, Aspira en la totalmente. No es retina. como ahorita, Muy ¿no? Ahorita involucrado con la estamos cirugía. claro. echando agüita nada Era más. responsable Bueno, que ni- hubiesen complicaciones en un momento dado. Y a Sí. eso vamos, ¿no? O sea, ese miedo que pudo haber tenido, porque queremos saber, ¿el doctor Cortés también sintió miedo durante sus primeras cirugías? Claro, siempre, y yo diría que eso es algo que no se pierde, no digamos miedo, sí pero sí, Respeto. sí, se crea cierta tensión, es lógico, y en casos complicados. Pero si pensamos que la retina, en ese momento habían casos que no tenían solución, por ejemplo, los Claro. diabéticos. El doctor Blankenship de la Universidad de Miami, recuerdo que él me contaba su primera vitrectomía en una dama con una retinopatía diabética, una hemorragia vítrea, que el agrado de al día siguiente cuando le quitarle el parcho, El la ver, expresión de aquella claro. paciente, Claro. sí. Valía la pena Valía eso. la pena, sí, definitivamente, pero no a pánicos extremos, no. Claro. Yo creo que uno iba progresando, seleccionando casos no tan complejos Claro. y avanzaba en esa forma a realizar casos más Sí, se complejos. trata de tratar hemovitrio, entre otras cosas. Exactamente. Pero yo creo que a lo que va Andrea es que, bueno, de repente nos formamos, estudiamos, vamos a hacer algo, pero siempre sentimos que tenemos a alguien. Y resulta que el doctor Cortés era la persona que todos tenían. O sea, si Era alguien- ese alguien. Y el doctor Cortés era ese alguien. ¿Y quién estaba para el doctor Cortés? Sus maestros seguían en comunicación. Yo siempre muy buena comunicación con todos los maestros, el doctor González Sirí, con el doctor Petronio Pupio, etcétera. Un detalle, por ejemplo, la parte técnica, que eso lo viví cuando hacía el entrenamiento. Ujú. En los desgarros gigantes no existía la tecnología que tenemos hoy en día. Claro. Y recuerdo aún que en algunos casos había una camilla que se invertía. Se ponía el paciente boca abajo. Ok. Después que se había hecho la vitrectomía, Ok. se rotaba y había unos campos en el suelo y uno tiene que estar acostado prácticamente. Imagínese. Entonces viendo con un indirecto, entonces se estaba haciendo un recambio por aire, que por par plana, entonces Wow. inyecta, etcétera. Y eso se hizo. hay fotografías Wow. de Eso se hizo. eso. Vean un Necesitamos poco una la histo- fotografía para Sí, ponerla ahí. Vean por la favor. historia de eso y eso Pero se- eso lo hizo mientras estaba en entrenamiento. ¿Llegó a hacerlo acá en Venezuela? No. Ya afortunadamente para ese momento Claro. habían ciertas cosas que cambiaban la situación. claro. Sí, habían técnicas Wow. disponibles. Pero bien interesante. Maravilloso. Wow, Sí, wow. maravilloso. Todo lo que sí. han tenido que transitar para que lleguemos nosotros Sí. acá. Doctor, ¿cuál cree que ha sido el punto cumbre que generó el cambio que nos trajo a la cirugía de retina hoy en día? El punto cumbre. Ese factor clave que nos trajo a lo que se hace hoy en día, porque Bueno, la existencia de muchas complicaciones en que no había una técnica, una solución. Por ejemplo, una hemorragia vítrea, un desprendimiento de retina traccional en un diabético. Lógicamente que eran sustancias que no había una solución. Y al Increíble. plantearse eso, imagínense la cantidad de pacientes que estaban en lista de espera Claro. y que vieron eso como una bendición. Sí, yo creo Y que fue esto una bendición para ellos. fue una Qué bendición, maravilla. definitivamente, porque eran cosas que no tenían solución. Y tristemente en Venezuela hoy en día vemos que el número de pacientes que requieren una atención, por ejemplo, en la parte de los diabéticos, sí, se dice que el número de diabéticos va creciendo. creciendo. Y si pensemos que 10% de los diabéticos requieran, siendo muy conservador, una panfotocoagulación o que requieran una vitrectomía. Entonces imaginen la cantidad de pacientes en Venezuela que en este momento lo requieren, por no decir en el mundo. Totalmente. Exactamente. Total. Entonces es triste que precisamente haya tantos pacientes ciegos legalmente por no haber tenido una atención adecuada. Oportuna. ¿Cuántos hospitales no tienen a disposición un aparato de fotocoagulación y el personal médico entrenado al respecto? Y yo creo que tenemos mucho que hacer todavía. Tenemos en esa mucho área. trabajo por hacer, sin Sí. duda alguna. Sí, Totalmente. sí. Doc, y otra pregunta que le queríamos hacer. Ahora en cuanto a la parte personal, ¿cómo hace el doctor Cortés para
para lograr ese equilibrio, porque eso nos pasa a todos los médicos, ¿no? Cómo lograr el equilibrio entre la vida personal, la vida diaria y la medicina, sobre todo en su caso en el que viajaba tanto y más aún, bueno, La gran siendo pionero, responsabilidad ¿no? que tenía. En todas estas cosas. Sí, sí, realmente, pero es una experiencia grata, a veces esos retos, estas cosas. Yo, por ejemplo, contando en Miami, era en el mes de octubre, noviembre, yo terminaba en diciembre. Entonces el doctor McKemmer, que el padre de la vitrectomía, me dice, me invitaron para Argentina, para Buenos Aires, el que va a ir es usted. Aquí no hay ni ¿Te puede siquiera. imaginar tener que ir a Buenos Aires a preparar una charla? Me busque otro profesor de aquel Vasco Palmer que usted considere. Recuerdo que hablé con el doctor Clarkson y nos acompañó. Pero había mucha demanda de información, Claro. transmitir Y experiencia. para el momento había que ir al sitio. Había que ir. Y entonces yo le digo, bueno, así estuvimos nosotros en varios países. Hoy en día Hablando estoy... de su experiencia. Sí, hoy estoy en un comité que se llama Comité de Educación para Países Emergentes, que tiene otro nombre. Modestia aparte, llaman Comité BCC Beyman Contreras Cortés, que fue lo que comenzamos ese comité. ¡Wow! Eh, ¡Qué éxito! Viajamos inicialmente a 3 países muy necesitados, Haití, Nicaragua y Honduras. Ok. Haití fuimos algunas veces, 3 veces, y se seleccionaba algún médico allá que se le conseguía una beca para que hiciera entrenamiento en el Se exterior. entrenara y regresarlo Uno- a su población, sí. claro. Tristemente, por ejemplo, la situación de Haití hoy en día está extremadamente invivible, riesgoso sí. visitarlo, pero seguimos con Nicaragua y con Honduras. Ujú. Este año tenemos que ir a Honduras y hay varios colegas que se entrenaron. Doctor, De hecho, tuvimos un fellow de Honduras aquí en Caracas, tuvimos un año, sí. Y eso lo hemos hecho, hemos tenido algunos que han venido aquí a Caracas. Es le hemos intercambio. conseguido, Ay, Es eso también es intercambio, que- sí, interesante. Increíble, le hemos conseguido una buenísimo. posición en el exterior que sí. Pero Entreno. antes de tocar el punto de cuántas personas habrán pasado por acá y se habrán formado y habrán cambiado la historia aquí o en sus países. Sí. La resistencia al cambio. Cuando usted llegó y le dijo a las personas, miren, esto es posible, nos vamos a meter por esta parte del ojo y vamos a hacer esto. ¿Cómo fue El ambiente. ese primer encuentro? Claro, con colegas que en desconocimiento de todo esto que ustedes traían. Yo recuerdo, yo estaba estudiando medicina. Cuando, claro, ya se hacía, pero yo estaba estudiando en un hospital del interior, apenas está llegando nuestro primer equipo de laparoscopia. Ajá. Y los cirujanos no estaban de acuerdo con pasar de la laparotomía a la laparoscopia. Era impresionante y se veía, bueno, yo estaba estudiando, pero los veía, esas disputas de eso no se puede hacer por esa vía. Como todo, me imagino que todos como los todo. cambios tienen al Como principio todo, y resistencia, hoy en ¿no? día vemos que es un mejor abordaje, tiene sus indicaciones, todo tiene sus indicaciones, pero viene siendo un mejor abordaje, mejor recuperación. Y todas esas personas que en un momento se resistieron, Se entregaron. ceden y hacemos algo mejor finalmente por el paciente. Yo diría que una resistencia franca no se No experimentó. No la vivió. no se experimentó, porque como le decía, era un área Se no necesitaba. tocada. Se Exactamente. necesitaba. Hoy en día si hacemos Claro. cirugía de catarata y alguien dice yo hago esto, el otro, porque la mayoría de En los aquel oftalmólogos hacen momento catarata. no. En aquel momento no. Claro. Y era ¿Fue un área, bienvenido entonces? un diabético que tiene una hemorragia vítrea, Claro. un Era la desprendimiento solución. Estoy llegando renal. con la solución. En o esos sea, casos, claro, más claro. bien daban gracias a Dios. Da- Por acá, supuesto. mejor, gracias que El yo. asunto era a veces confrontaba a uno que había personas que iban a hacer una técnica Ujú. y entonces lo vieron y esto es fácil, lo voy a hacer y entonces comenzaban a Ah, hacerlo. sí. Y resulta que no era fácil. No, sí, yo le digo, por ejemplo, yo hoy en día hago en cirugía de catarata, la doctora sabe mucho de incisión pequeña, manual, que lo hacemos hacer una incisión de 4,5 milímetros. Y recuerdo cuando yo le hablaba a los colegas, recuerdo que un colega me dijo, no, esto lo hago yo. Y fue a hacerlo, no siguiendo ciertos detalles, sino, no, esto lo que son 2 casos complicados. Entonces yo creo que Siendo metódico. Hay que sí, hay prepararse, hay que hay ser que- metódico. Y en el área de retina en particular hay que hacer un entrenamiento, el autor lo sabe, y son de detalles, etcétera. Pero es un área que, lógicamente... ¿Y Doc, cuánto considera usted que es esa curva de aprendizaje? Sabemos que, por supuesto, para unas personas va a ser más, otra para personas menos. Más o menos en su experiencia, el promedio, ¿cuánto dura una persona en poder entrenarse en retina y decir, ok, ya esta persona puede resolver ciertos casos? Bueno, fíjese, uno de los problemas es cuál es el estado inicial de esa persona en su entrenamiento previo.
Sí. Porque desafortunadamente ustedes ven, y esa ha sido nuestra experiencia en muchísimos casos, que llega la persona a hacer un entrenamiento en retina y no maneja bien una oftalmoscopia indirecta. Sí. No soy yo. No, no, Por si acaso. Ok, no estoy gracias. señalando a nadie. No estoy señalando a nadie, el doctor pero así. es una realidad. De hecho, estando en un congreso Aquí no. reciente en Miami, la doctora, una empresa nos ofrece un oftalmoscopio indirecto. Ok. Que el oftalmoscopio indirecto tiene un sistema de cámara, etcétera, que uno lo que está viendo en el oftalmoscopio indirecto lo está viendo en la pantalla. Ay, caramba. Y yo, doctor, Es muy bueno, usted cómprelo. tiene que comprar esto. Doctor, tiene que comprarlo, así yo No, veo lo que usted ve. Y me parece que realmente es una técnica que tiene que ha costado para $7,000, $8,000, No, 17. $17,000. Entonces, No, Mariana, aprende. No, pero es el muy doctor me dijo, excelente sí. porque uno cuando está, uno de golpe o le dice al médico, al residente, mira, observe esta lesión a la oreja. Ah, sí, ya le veo. A veces cuando uno diga, Ajá. ¿qué viste allá? Bueno, Ajá. en No, la otra Mariana, forma que no doctora, hay... si usted se lo pone, no, se lo pone usted y yo veo Exacto, que usted entonces, vea. no, ya va, el doctor se lo puso y yo, el doctor, tiene que comprarlo, qué maravilla, yo veo lo que usted ve. Después se lo quitó y dijo, póngaselo. Así yo puedo ver lo que usted ve. Y yo, no, vamos a pensarlo Exactamente. mejor. Así yo puedo ver si de verdad estás viendo lo que me estás Exacto. diciendo Sí, que estás sí, sí. viendo. Sí, Ha cambiado mucho la forma de aprender y la forma de enseñar. sí, Bueno, en el hospital, usted que estuvo en el Pérez, llegaron a tener buenos equipos. El doctor González, por la historia de la Sí. oftalmología, hicieron muy buenas gestiones. sí, Ellos llegaron a tener equipos, pantallas, visualización, etcétera. Hoy lo Sí. hacemos con los celulares. exactamente. Es tan sencillo como un equipo pequeñito que adaptamos al microscopio y siempre se lo decimos a los residentes porque oftalmología, y posiblemente por eso muchas personas no lo eligen, es una especialidad en donde tú te imaginas todo. Sí, Sí. Hasta que, porque la persona se siente y te dice que está viendo eso, pero tú no puedes, como en cirugía, que de repente muy los dos subjetivo, tocamos al ¿no? mismo Es tiempo, muy- ¿no? sí, claro. sí. Pero ha cambiado mucho y es una de las ventajas de la tecnología hoy en día, de los Claro. cambios Sí, generacionales. no, sin lugar a duda. que, Sí, los que- videos, todas estas cosas que... Claro. Y que claro. uno mismo lo deberíamos hacer con más frecuencia, es agarrar la cirugía y entonces sentarse con el fellow a analizar. Y repasamos Mira, ese ¿por qué? paso a paso. ¿Cuál es la claro. complicación Es que así, puede ocurrir? es El así. por qué, sí, sí. Yo no creo que hay que hacer 10,000 cirugías. Ok. Es decir, porque hacer un número X de cirugía sin asesoramiento, sin Sí. un control o una guía, usted puede decir, yo hago 100 cirugías en esta forma, hago 15, bien guiado, bien Sí. supervisado, Claro. etcétera. Esa No, supervisión no es la muy calidad, es la la calidad. calidad, la la calidad cirugía. del procedimiento. Y más o menos Sí. usted ya tiene una estimada de cuántos años, ¿no? Pudiese una persona, no, ¿cómo tal? En el entrenamiento en retina. Bueno, por eso le decía que depende De la base. de Estamos la en base. eso, sí. Alguien que llega con cierta base de microcirugía, que hace su segmento anterior y tiene entrenamiento, que maneja un oftalmoscopio indirecto. Segmento anterior. Sí, segmento anterior. A ver, ¿qué Bueno, lo que pasa Sí es que la funciona. cirugía de segmento anterior está involucrada en vitrectomía, porque cuando Claro, tenemos claro. problemas de catarata, Es otros así. problemas en segmento anterior, Es que así. hay que Sí, es el parte de esa cirujano de formación. vitrio, hay sitios donde no hacen las cataratas, sino que viene un cirujano de cataratas, pero en la mayoría de los sitios el cirujano de vitrio hace sus cataratas. Hace el cemento, y de hecho, claro. cuando se complican las cataratas, salen corriendo a llamarlo o a enviarle el caso. Así es, Sí. así Es así, es así. Y llegamos a ustedes gracias a la tienda del residente, donde puedes conseguir todo lo que necesitas para tu residencia. Síguenos en Instagram, alta calidad, bajos costos. Doctor, y otra pregunta que le tenía, ¿cómo logra formarse COF? ¿De dónde sale toda esa idea? Bueno, fíjese, yo trabajaba, inicialmente trabajé en la floresta. Vino la cirugía ambulatoria, que claro, cuando uno está en ambiente donde hay otras cirugías, abdomen, etcétera, a veces el cálculo del tiempo era Sí, cierto, no, porque- no. pero surgió la cirugía ambulatoria y pensando en eso, recuerdo que yo les ofrecí, les hablé a las directivas de la clínica hacer un centro ambulatorio, se hacían cirugías ambulatorias, pero un paciente que yo, diabético, que lo veía desde hacía tiempo, me dice, doctor, usted tiene que buscar un sitio para que usted pueda hacer sus cosas así. El tal cosa". paciente. Sí, un paciente. Y bueno, un día él era muy inquieto y me dice, doctor, le tengo el sitio, ¿no? Entonces, llegó y me trae a ver una oficina acá. No puede Ay, ser. Mira tú, increíble. Yo dije, "Ah, pero,
¿Cómo voy a pagar eso? Yo le consigo un crédito. No puede ser, pero qué Hay bendición. ángeles textual. que llegan a la vida de uno, Sí, definitivamente. entonces resulta que, bueno, estando ya ante esa situación, recuerdo que yo conocí en ese momento al doctor Ponce Betancourt, que era el dueño de los laboratorios Ponce, una posición admirable, que le dije, doctor, yo le quiero pedir un consejo. Yo lo había conocido en la universidad, y entonces un domingo lo fui a buscar y vinimos acá. Y entonces vio esa oficina, la primera oficina, y dice, si usted puede comprar esto, no lo piense 2 veces, cómprela mañana. Wow. Imagínense. Total, me motivó mucho y ahí terminamos con un crédito y empezamos a trabajar. Lógicamente que la situación económica tenía ciertas limitaciones y la doctora Ramírez trabajaba, me ayudaba en el hospital, en la clínica y estaba en el universitario. Entonces ella me ayudó inicialmente y recuerdo que cuando abrimos la consultorio no teníamos banco porque la cosa era que alquilamos unos banquitos estos de fiesta, ¿no? Wow. Dos blanquitas, esas No sillitas puede para ser. la sala de espera. Para los que nos Alquiladas. Para la sala de escuchan, espera. SECOF es uno de los centros líderes de retina en Venezuela. Total. Y referencias, Entonces- claro. Sí, entonces... Perdón, bueno, ¿qué edad tenía usted más o menos? bueno, ya nos vamos a meter. Ah, claro, Bueno, siempre estamos para nosotros hablando seguir del con Yo el... año quiero saber es- cuánto me falta en edad, a ver si Eso voy era bien o no. 76, 77, 78, 79. Debe haber tenido Un aproximado. 36 años. Ay, ya voy tarde. Sí. Entonces, bueno, comenzamos con esto, la consulta acá y seguíamos operando Tenían solamente la consulta la acá. consulta. Y comenzaron con un solo consultorio. No teníamos más O sea, de un una consultorio, oficina teníamos que como ahí 3 armaron varios consultorios. Ok, Sí, 3 ok, consultorios. ok. Y luego entonces, en un momento dado, vendían una oficina, la que estaba pegando, donde están los consultorios de estos, Actualmente. vieja, en ese lado, me lo ofrecieron la gente de aquel edificio, que estaban vendiendo esa oficina y que era conveniente que lo hiciera. Bueno, asustado otra vez. Aquí vamos por de aquí, nuevo. Pregunta por allá. Entonces nos entusiasmamos con la posibilidad de hacer la cirugía ambulatoria y nos metimos en la deuda, crédito al banco, y ahí llegamos, ampliamos el área de consulta, hicimos un consultorio de una sola sala de cirugía. Ujú. El doctor Arciniega, recuerdo que estuvo con nosotros en esos inicios. Sí, desde el Y inicio. comenzamos a operar ahí en nuestra cirugía ambulatoria. Todas las previsiones se tomaron que si los ascensores tenían capacidad para una camilla, todas estas Claro, cosas por se si acaso. observaron y se consiguió la permisología de Aguada. Y ahí estuvimos trabajando. Después había esta oficina del medio donde está la parte administrativa Ok. y estaban vendiendo esta oficina donde estamos. Ok. Y me ofrecieron esa oficina. Me lo ofreció un señor que me veía siempre, que se lo ofreció a la administradora que teníamos. Recuerdo que cuando la administradora me dice a mí el precio que le estaban vendiendo, que era muy bueno por lo que yo oía de los precios, me van a perdonar la palabra, pero dile al señor a ver si le peleas ese precio, ¿no? Entonces ella vino a hablar a la administradora con el señor y el señor, con el perdón nuevamente, le dijo, mire al doctor que no sea pendejo. Y yo sé cuánto cuesta esa oficina y cuánto la estoy vendiendo, ¿no? Ay, Porque pero, sí. Por si acaso por estoy si acaso. pero ya Sí. usted estaba muy avanzado en negociaciones, ya usted sabía Sí, mucho. Ciertamente, el señor por razones X, él estaba vendiendo aquello. Necesitaba salir de tenía eso, un sí. precio inimaginable. ¿no? Sencillamente esto era para ustedes. Sí, Totalmente. ni lo pensamos. Terminamos Total. en esta oficina, pero esta era una oficina aparte. Y Sí, tenían faltaba algunas lo cosas del medio. administrativas y algunas cosas de este lado. Empezamos a poner el láser de este lado. Y en un momento dado, la oficina de al lado, que los dueños se habían ido a Estados Unidos, tiempo después, nosotros alquilamos esa oficina en el medio. Y un día llegaron finalmente y me ofrecieron en venta otro crédito del banco. Y compramos eso y comunicamos esa Soy área yo otra con vez. esta. Y la oficina donde está el área quirúrgica, en un momento, eso era la oficina de Salas Romer, cuando estaba el candidato a la presidencia de la República. Wow. Imagínate. Entonces, en los 90, luego que en pasaron los- los eventos electorales, Es que- me llamaron también y nos ofrecieron eso. Y en ese momento habían ciertos cambios que estaban exigiendo ciertas características de las áreas de cirugía. Ok. Y ahí entonces nos motivamos, cuando hicimos todos los cálculos en modificar el área previa, era conveniente adquirir esto y transformarlo en área quirúrgica. Y eso es el área quirúrgica Hoy en que día. tenemos hoy en Actualmente. día. Y Actualmente. prácticamente es el ala completa del piso, ¿no? Es Nos, el ala- nos falta un área. Oh. Que estamos esperando que venga. que estamos esperando que nos ofrezcan. Tenemos cuando- hacer que cuando vean esto- 900 metros, pero entonces
Estamos esperando a ver esa oficina. Seguramente Que se nos acercan y que ofrezcan. están vendiendo este pedacito. Sí, sí, sí. No Pero vamos a poder ir al banco. ha sido una experiencia muy grata porque a medida que crecimos se incorporaron colegas y hoy en día tenemos un equipo en neurooftalmología, en cirugía plástica ocular, segmento anterior, glaucoma, etcétera. Y, Todas las y subespecialidades. tenemos lógicamente la actividad docente Académica, sí. Doctor, en cuanto a la formación, ¿cuántas personas han pasado por? Exactamente el número no lo tenemos, pero los que han Así hecho será. un pelo formal, 18 es lo que tenemos. 18. Wow, Sí, increíble. hemos tenido Wow. gente de Nicaragua, Pero es como muchísima gente. de Honduras, hemos tenido gente del Perú. Ahorita tenemos a uno que estuvo con nosotros que está en el Perú, que me escribió Sí. ayer. Sí, hemos de varios países. ¿Cuándo comenzaron? Y Después están de... ya distribuidos en En varias las partes distintas fuera, Claro. fuera del país. ¿Cuándo comienzan con la idea de que además de ser una clínica y un centro para sus prácticas, podría ser un centro académico? Bueno, cuando yo trabajé en el universitario también, y fui al RISC también un par de años, a Donoren, y la doctora Ramírez, que se incorporó a nuestro equipo, fue la primera persona que trabajó con nosotros integrada. Trabajaba en el hospital RISC, ella estuvo creo que más de 10 años en el RISC. Entonces teníamos la falencia de los residentes hacían rotación en el área de retina por acá. Ok. Y esa experiencia inicial con los residentes, bueno, cuando Fue vino la abriendo. solicitud, vinieron estos Habrá colegas. muchas personas que recuerden eso hoy en día. Ahora una pregunta, Sí. bueno, para los que nos escuchan y nos ven, ¿cómo hace un oftalmólogo si quiere aplicar para poder formarse aquí? Bueno, yo siempre les digo, inclusive cuando vienen a alguna entrevista, que hablen con las personas que han estado acá, que ellos les pueden hablar de la experiencia que han tenido. Y eso ha sido, digamos, muy positivo. Sí, entonces una vez se le pide lógicamente unas cartas de recomendación y que manden su currículum. Más bien hoy en día la afluencia afluencia poca. está creciendo nuevamente. Ah, ya Están está creciendo nuevamente. sí. Sí, sí. Hay más Hubo un aspirantes. tiempo, nuevamente hubo un tiempo demanda. que no. Sí, bueno, la pandemia, Sí, todas estas cosas claro. afectaron. Luego El les éxodo, contaré ¿no? cómo fue mi historia para Por entrar a SECOF. supuesto, eso viene en otro episodio. Bueno, Doggy, un placer de verdad tenerlo aquí, pero para finalizar le queremos hacer una última pregunta. Bueno, Si usted tuviese la oportunidad de sentarse a conversar con alguien, puede ser del área médica o no médica, quien sea, ¿con quién quisiera que fuese? bueno, fíjate, primero que nada, yo digo, mi familia para mí ha sido una motivación siempre. Yo tengo 5 descendientes, 5 hijos, 4 hembras y un varón. ¿Algún oftalmólogo? Wow. Bueno, la mayor, María Angélica, ella es oftalmólogo. Ah, Ella quería estudiar, comenzó a estudiar ingeniería química y yo siempre traté de como inculcarle la oftalmología, pero ella comenzó su ingeniería química. Ujú. Teniendo aprobado su segundo año, me dijo un día, estando en la biblioteca, dice, papá, yo quiero ser oftalmólogo. Wow. Para mí aquello fue bien grato. Ah. Entonces, yo le dije, bueno, ya es tu decisión, pero si vas a cambiar de la escuela ingeniería. de ingeniería a medicina, tendrás que hacer. Ella hizo sus gestiones y cambió a su medicina. Y la verdad que fue muy buena estudiante de medicina. Premio Pisuñer, etcétera. Ella de verdad que fue muy buena. Y cuando terminó María su Angélica vuelve. oftalmología, me dijo, medicina, que se metió en la oftalmología, ella cuando me habló al respecto, que quería hacer oftalmología, yo le hablé de las distintas opciones. Mira, aquí en Venezuela, tú conoces ya los casos aquí en Venezuela, está Brasil, República Dominicana, tengo amigos que están en México. Entonces, si tú quieres, bueno, en tus vacaciones tú vas y visitas los sitios y tú tomas la decisión. Entonces, ella llegó y el primer sitio que fue a República Dominicana, al doctor Juan Valle. Y entonces me llamó, me dijo, yo no voy a ver ningún otro sitio, yo me quedo acá. Me gusta aquí. Y realmente era un sitio, sigue siendo un sitio excelente, ya hizo su entrenamiento. Y después me dijo que quería hacer segmento anterior cuando estaba terminando. Ah. Perfecto. Entonces, cuando estaba en su decisión de segmento anterior, había un colega mexicano que muy gentil me ofreció que, bueno, en Mérida, México, para que ella hiciera su segmento anterior, era muy contento. Pero Juan Valles, el jefe, me dice, no. No lo voy a María dejar Angélica ir. se va es para Colombia con el doctor Scaff. Ah, Y entonces, total, decidido. se fue para Colombia, tuvo 1 año y medio con el Scaff, quería que se quedara allá, ¿no? Pero se regresó a Venezuela y fue en nuestra mano derecha aquí en todo y trabajó los años que trabajó. Wow, qué lindo. Después, desafortunadamente, por una mala experiencia que, bueno, puedo decir que fue un secuestro express, ¿no? Ah, imagínese. Entonces terminó yéndose a España.
Recientemente nos reunimos con toda la familia allá. Yo sueño que haya motivaciones, que ya las hay, en que ella retornara. Y la tenemos, que- y la tenemos Vuelve. aquí si vuelve, Sí, claro. sí, definitivamente esperamos eso. Esa es María Angélica, la mayor. La segunda, ella estudió diseño y entonces se fue a Inglaterra porque iba a mejorar su inglés, etcétera, etcétera. Total que terminó casándose y se quedó en Inglaterra. Está en Inglaterra y tengo dos nietas. Ella vive al sur de Inglaterra. Después vienen las morochas, que son unas Bueno. morochas. Una es María, que usted la conoce, Marianela, que viene por acá. Ella también estudió cosas de diseño. Estuvo viviendo en Guatemala. Ella es la única que está en Venezuela. Ahí tenemos 2 nietos. Y la otra, bueno, está María Angélica, María Isabel, ya les hablé. Rafael Alberto el varón está en Estados Unidos. Estados Unidos. Él estudió administración y de hecho en un momento dado de su vida nos ayudaba aquí, Claro, daba la cierto parte tiempo administrativa. desde lejos en la parte administrativa. Pero hoy en día él trabaja en un banco allá y yo casado, una venezolana que, o sea, la familia se fueron a los Estados Unidos también. Yo dudo mucho que él retorne porque cuando los Ya hijos está ya tiene 2 niños y Sí. ya se incorporan al El colegio, ciclo. crecen en un Doctor, medio, no de es la fácil. vida. Sí. Doctor, y ahora sí, para terminar. Aparte de la medicina, de la oftalmología y de la retina, ¿qué le apasiona al doctor Cortés? Hobby. Hobby, bueno, me gustan los ejercicios, que trato de hacer ejercicio, siempre le comento eso. Me gustaba mucho la pintura. De hecho, desafortunadamente, siempre quise tomar unas clases de pintura. Sí. Resulta que no lo hice, pero sí hice cuadros que los guardo y los tengo allá O sea, en que es casa algo de mi familia innato. en Valencia. Porque eso. sin clase. Bueno, Son los artistas. dibujos, por eso Es que ustedes ven los dibujos de artista. retina. Hace dibujos, Sí, para dibujos, ser cirujano, hay que ser dibujos artista. de Bueno, retina, y entonces él me Se pone a dibujar, inspira a dibujar en- a mí y Yo le digo Y que Mariana dibuja en a palitos. veces me fallan en eso, en la parte de los dibujos, que es extremadamente importante. Yo Importante. le voy a contar Pero un dibujante, pero uno no ¿verdad? tiene una anécdota. creatividad. En una oportunidad vino un colega americano, un compañero que tuvo en Miami, entonces él vino para un congreso y vino aquí a Secov y viendo las historias de papel que teníamos Claro. un formato para hacer los dibujos y teníamos todo eso bien coleccionado. Él vio aquello y me dijo, mira, esto es una maravilla, ¿no? Entonces me dijo, vamos a hacer un trabajo con esto. Y se hizo un trabajo de vitreoretinopatía proliferativa con todos estos dibujos y como las descripciones en la cirugía eran muy A completas. ver. Realmente como un atlas manual. Y eso terminó siendo un ¿Y trabajo los que lo dibujos? aceptaron en el American Journal de Oftalmología, ¿no? Sí. Increíble. Ay, Ok. necesitamos. Y eso es lo que yo Historia le digo a está llena ella, de que tienen que dibujos, hacer de los un dibujo procedimientos y de- describir muy bien el procedimiento quirúrgico, porque es la única forma como usted puede dibujo. retrospectivamente analizar esta información. Claro, claro, claro. Las cosas han cambiado y de repente Sí. todo está mucho más digitalizado, Sí. pero no deja de ser una, Sí, sí, sí. sí. una parte importante, sí, Sí. claro. Sí, Bueno, nosotros la empujaremos a que ella desarrolle, por supuesto, voy a su área mejorar, artística. y viajar también. Una pasión, Era viajar. una pasión. Y antes, hoy en día los viajes son mucho, entre comillas, más fáciles en algunos aspectos. Ok. Hoy en día agarras tu teléfono y buscas por aquí. Compras el cruzas a la boleto. derecha. En aquella época Los no. pasaportes del doctor. están Tenías que todas las conseguir hojitas. Se le acaban las hojitas. Sí, mapa. sí. Y Se le acaban las una vez hojitas, ya no le entran más ceros. saliendo de Viena, yendo para Italia, entonces pueden imaginar por una carrera, alquilando un carrito, ahí tenía que adivinar por dónde iba. Con un mapa en la mano. Pero era No, bien ahorita te grato. metes y listo, te va Y esos llevando el viajes que se celular. van sin reservaciones previas, sino en el camino veo dónde nos quedamos. ¿Dónde qué nos hacemos. quedamos? Divino, Sí. divino. Doctor, unas palabras, un consejo, algo para las personas jóvenes que nos están escuchando, que además les ha tocado, a todos nos ha tocado. Hay tiempos, son tiempos distintos, no es que sean más fáciles Sí. o más difíciles, son tiempos distintos, pero lo hablábamos en uno de los episodios, hay una generación muy valiosa que Sí. decidió quedarse, que decidió aún con todo poner su mejor cara, Claro. su mejor empeño. Les toca difícil y además cargar con quizás comentarios de estos muchachos de ahora, cuando realmente están haciendo un gran esfuerzo. Claro. ¿Qué le decimos a esas personas? Yo creo que tenemos un reto y siempre hay unos retos que se tienen y yo creo que hay que mantener el buen ánimo. Hay grandes expectativas para el profesional. Las circunstancias cambian. Y muchas veces, como les decía antes, cuando se llega a un centro asistencial, a veces se deprime uno porque no tiene un material, pero hay que hacer un esfuerzo en conseguirlo. Yo estoy seguro que se consigue. De hecho, hay gente de buena voluntad que
organizar Siempre. fundación, etcétera, etcétera. Y cuando se muestra un resultado, un objetivo, van a encontrar gente que los van a apoyar. Que apoye, Y claro. creo que esto es un país maravilloso, ¿no? Totalmente. Ay, qué Apartando lindo. el clima, pero la gente en Venezuela, y usted ve que mucha gente es que se va cuando regresan. Yo conozco mucha gente que se han venido de España, que se han venido de los Estados Unidos y que esperan ciertas circunstancias para volver a Venezuela. Y yo creo que hay muchas oportunidades y tenemos que hacer un esfuerzo para lograr eso. Yo diría que mantener el esfuerzo y el optimismo. Ay, Excelente. qué maravilloso. Bueno, Doc, muchísimas gracias de Esto verdad no por ha estar podido aquí. ser mejor. Estamos muy honradas, no solamente de que nos haya permitido la entrevista, sino que nos hayan recibido acá. Muchas gracias. Esta es su casa. Tienen que ver el capítulo anterior porque nuestra invitada anterior fue de lujo. Esto fue Hablando con la Experiencia, parte 2. Esperamos los comentarios, esperamos todos, se los vamos a hacer llegar y bueno, seguro seguimos conectados a través de Muchas las redes, gracias. doctor. Siempre la verdad. Muchísimas Muchas gracias. Nos vemos en el Bye. próximo Bendiciones. episodio.